Bueno, chavalos míos, ¿cómo van? Uno de los temas más importantes en la fisiología cardíaca es el concepto de gasto cardíaco y las propiedades fisiológicas del corazón. Complementando entonces el tema pasado del corazón como bomba, platiquemos de este tema que es también a base importante para los temas de la clase de fisiopatología. Empiezo. Entonces, utilizando como índice estos dos conceptos, básicamente se trata de entender el contexto, las herramientas de las que hace uso el corazón para poder bombear la cantidad de sangre que el cuerpo necesita para llevar a cabo sus funciones fisiológicas y metabólicas. Por lo tanto, entendamos al gasto cardíaco como un punto a base de cantidad y tiempo. Apréndete esta cantidad a fuego. Esta cantidad te va a acompañar el resto de tu vida estudiantil, el resto de tu vida como personal de salud. Una persona promedio en reposo, su corazón bombea alrededor de 5.000 mililitros o 5 litros, como le quieras llamar, por minuto. Insisto, una persona en reposo, ya que si esta persona sufre una enfermedad, una infección, una condición de fiebre, se pone a hacer ejercicio, el gasto cardíaco obviamente aumentará. Bien, para entender entonces este tema del gasto cardíaco y las propiedades fisiológicas del corazón, tenemos que tener en cuenta dos títulos, dos puntos. La frecuencia cardíaca, que como habíamos dicho es la cantidad de veces que el corazón late por minuto, y el volumen sistólico, la cantidad de sangre que bombea el corazón con cada uno de esos latidos. Bien, empecemos entonces con la frecuencia cardíaca. Ya habíamos mencionado antes que la frecuencia cardíaca oscila en una persona en reposo, debo insistir, entre 60 y 100 latidos por minuto. Y aquí entra la primera de las 5 propiedades fisiológicas del corazón, el automatismo, también conocido como cronotropismo. Si bien en clases previas hemos tenido oportunidad de hablar, hablemos nuevamente o traigamos nuevamente a colación a la célula de marcapaso por excelencia del corazón, la célula pacemaker. Recuerda que el corazón, para fines de latido, necesita un sistema cardionector, un sistema especializado en generar electricidad para la despolarización de aurículas ventrículos. Bien, en el nodo sinusal, como platicamos en clases previas, la histología dicta que se encuentran células especiales llamadas células P o células pacemaker, marcapaso. Estas son las responsables de generar en principio la electricidad que posteriormente va a ser esparcida por medio del sistema cardionector a las aurículas y los ventrículos respectivamente para su despolarización y actividad, todo dependiendo en qué fase de las 5 del ciclo cardíaco se encuentra. Bien. Entonces, como habíamos mencionado, la frecuencia cardíaca normal en una persona en reposo oscila entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Claro que aquí hay diversas influencias extrínsecas e intrínsecas y una de ellas es el sistema nervioso autónomo. Este es una influencia extrínseca que va a tener repercusión en el corazón y en la cantidad de sangre que bombea y en la frecuencia con la que lo hace. Bien, el sistema nervioso autónomo se divide en dos grandes apartados, un sistema nervioso autónomo simpático y un sistema nervioso autónomo parasimpático. Especial atención en el concepto de autónomo. Quiere decir que se rige por sí solo. Este sistema no está sujeto a la voluntad de la persona. Se maneja en automático, dependiendo de las necesidades del cuerpo. Hablemos entonces de su división de sistema nervioso simpático. Esta división del sistema nervioso autónomo basa su acción, basa su influencia en el corazón por medio de neurotransmisores u hormonas llamados noradrenalina, adrenalina, que se encuentran o se forman en la médula, en el relleno cremosito de las glándulas suprarrenales. Y estas son liberadas al cuerpo en situaciones de estrés, en situaciones de lucha, en situaciones de huida. Son neurotransmisores de liberación en situaciones límite. Y obviamente su función va a ser, una vez llegando al corazón, acelerar precisamente el potencial o el ciclo de potenciales de acción de la célula pacemaker para que los latidos del corazón aumenten. Entonces, siempre que empiezas el ejercicio, siempre que tienes que emprender huida o tienes que emprender una lucha o que estás bajo un ataque microbiológico, una infección o que te estás recuperando de una intervención quirúrgica, todo eso significa un estrés para tu cuerpo. Tu cuerpo necesitará
necesitará más nutrientes para recuperarse, para responder a esa agresión, y por lo tanto los nutrientes le llegan a través de la sangre. Por lo tanto, le van a decir al corazón que acelere su frecuencia para que así llegue mayor cantidad al sitio o sitios que están bajo estrés y tienen que responder a este. Pero también en las clases de fisiopatología vamos a ver que existen medicamentos conocidos como inotrópicos cronotrópicos positivos que pueden acelerar la frecuencia cardíaca y aumentar la fuerza con la que el corazón late. Uno de los ejemplos de ese medicamento es la digoxina, que ya hemos tenido oportunidad de hablar de ella en clases previas de farmacología. Medicamentos conocidos como simpático-miméticos, quiere decir que son medicamentos que químicamente imitan a la adrenalina. Uno de los ejemplos más comunes es el salbutamol. De hecho, cuando abordamos esa clase en las clases de farmacología, mencionamos que uno de sus efectos adversos más comunes es la taquicardia, es decir, en la aceleración del ritmo cardíaco, en la aceleración de la frecuencia cardíaca. También la hormona tiroidea tiroxina y su versión activa, la triodotironina, también tienen influencia directa al corazón para acelerar su frecuencia y la potencia con la que sus células musculares rigen una contracción. Y también en las clases de fisiopatología vamos a hablar de la influencia de las bebidas estimulantes energetizantes. Bien, entonces, el otro apartado del sistema nervioso autónomo, el parasimpático, también tiene un neurotransmisor estrella, la acetilcolina, abreviada H. Este sistema nervioso parasimpático, por medio del neurotransmisor acetilcolina, lo que hace sería lo contrario de la adrenalina, es decir, este disminuiría los latidos del corazón y disminuiría la fuerza de la contracción del músculo cardíaco. Principalmente, este simpático neurotransmisor acetilcolina viaja a través de los nervios vagales, del nervio par 10, de los nervios craneales, pero también puede ser desatado o liberado, por lo que en las clases de fisiología referenciaremos como los reflejos vagales. Pero también este neurotransmisor no es el único que puede desacelerar al corazón, no es el único que puede enlentecer su frecuencia y disminuir la fuerza y potencia de su contracción. También, en farmacología, hemos tenido oportunidad de platicar de algunos medicamentos como los colinérgicos, que son imitadores de la acetilcolina, los bloqueadores beta de la adrenalina, los antagonistas o bloqueadores de calcio y los bloqueadores de los canales de sodio dependientes de voltaje. Bloqueando todo esto, también disminuiríamos la capacidad del potencial de acción de la activación cardíaca y, en caso de que ya se encuentre bajo la influencia de, crearíamos un enlentecimiento. Es por eso entonces que el sistema nervioso autónomo se considera un control extrínseco, porque viene de otros lados que no son el corazón e influencian en él, aumentando o disminuyendo la frecuencia cardíaca y afectando directamente el gasto cardíaco, aumentando los 5.000 mililitros por minuto o disminuyéndolo con las debidas consecuencias de ese acto. Bien. También habíamos mencionado, hablando de la frecuencia cardíaca, así como existe un control extrínseco, hay un control intrínseco del corazón, y este se lleva a cabo mediante los centros de mando, el nodo sinusal, con sus células pacemaker, como mencionamos, el nodo auricular, que es la estación de paso y de peaje para esparcir el potencial eléctrico hacia los ventrículos, y su sistema cardionector, tanto auricular como ventricular. Y aquí es donde viene la segunda de las propiedades fisiológicas del corazón, la conductibilidad o el dromotropismo. Acuérdate que en alguna de las clases que hemos visto previamente dijimos que este sistema cardionector de las His, Purkinje, los haces anterior, posterior y lateral de los aurículas no son nervios, vuelvo a repetir, no son nervios, son células musculares especializadas en la creación y la transmisión de electricidad, pero no son neuronas, son meramente células musculares especializadas en el dromotropismo, en la conductibilidad, que actúan como un sinsitio. Acuérdate, son células interconectadas por estructuras histológicas denominadas uniones en hendidura y también por pasadizos, por conexiones entre sus membranas llamadas discos intercalados, lo cual, si tú despolarizas a una célula cardíaca, esta
transmitirá ese potencial de acción a las demás porque todas actúan al mismo tiempo. Despolarizas una, despolarizas a todas. Eso les da la característica de actuar todas en conjunto, actuar todas en sinsitio. Y hablando de esta actuación, la tercera propiedad fisiológica del corazón es la excitabilidad, o también conocida como vatmotropismo. Entonces, la capacidad de conductibilidad de estas células musculares les permite la excitabilidad y la transmisión de señales eléctricas, ya sea de despolarización o ya sea de repolarización. Despolarizas una, el estímulo viaja hacia todas sus compañeras. Repolarizas, regresas al reposo a una, todas van a hacer lo mismo. Especial atención en este punto porque ya en la siguiente clase empezamos con el electrocardiograma y este concepto del vatmotropismo, excitabilidad, es muy importante para entender las derivaciones y la graficación en el papel milimetrado de la actividad eléctrica electrocardiográfica. Bien, continuando entonces, parte del control intrínseco del corazón es el mecanismo de Frank Starling de sus células musculares. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los libros de fisiología abordan esto desde el concepto de la función de los ventrículos. Los ventrículos son cámaras musculares que se llenan de sangre y la expulsan, se llenan de sangre y la expulsan. Entonces, el principio de mecanismo de Frank Starling dice, el ventrículo va a recibir una cantidad dada de volumen y tiene que tener la capacidad de expulsarlo hacia el cuerpo. Hay más volumen, aumenta su capacidad de expulsión. Hay menos volumen, disminuye su capacidad de expulsión. Ok, ahora en un idioma entendible. Bueno, imagínate que ese es el ventrículo y le vamos a poner ojitos. El ventrículo nos dice, pues mira, profe, a mí me llega volumen de sangre, sí, y yo aprieto fuerte, ajá, y me deshago de él. ¿Cómo ves? Bien, pero si me llega más volumen, me estiro. Y eso va a hacer que ese estiramiento me obligue a mí a hacer un esfuerzo todavía más grande, ¡fum! Y me deshago de la sangre. ¿Cómo lo ves? ¿Ese es el mecanismo de Frank Starling? Sí, básicamente el mecanismo de Frank Starling dice que yo, ventrículo, me voy a contraer de acuerdo a la cantidad de volumen que me llegue. Me llega más volumen, me contraigo con más fuerza. Me llega menos volumen, me contraigo con menos fuerza. Y de ahí viene entonces la cuarta propiedad fisiológica del corazón, la contractibilidad, también denominado inotropismo. Recordaremos en clases pasadas de contracción de músculo cardíaco que uno de los principales estímulos para que la célula del corazón se contraiga es precisamente la apertura de los canales dependientes de voltaje de sodio. Al entrar estos, se activa también los receptores de hidropiridínicos. Estos jalan el tapón de rianodina de los retículos sarcoplásmicos. Estos sacan su calcio y también la entrada del calcio extracelular para dirigirse a los sarcómeros y crear un enlace entre las fibras de miosina y actina y poder dar un golpe activo de contracción. Ajá. Entonces, la contractibilidad que tiene tanto aurículas como ventrículos es la cuarta propiedad fisiológica del corazón y el mecanismo de Frank Starling dice, si tú metes más volumen, estiras al ventrículo y ese estiramiento va a hacer su pie para que genere una contracción más fuerte. ¿Cómo es eso? Bueno, si tú tienes a la célula del corazón ahí, ajá, y el aumento de volumen de sangre que le llega a la cavidad hace que se estire, la teoría del mecanismo de Frank Starling dice que mientras más estires la célula muscular del ventrículo de la cavidad cardíaca, ese estiramiento va a permitir un mejor enganche de las cabezas de miosina con el sitio activo de la actina. Mientras más estirado, más enganches hacen y van a hacer una contracción todavía más efectiva y más fuerte, que es el principio en la biomecánica, en la materia de fisiatría y rehabilitación, la importancia del estiramiento, del calentamiento, antes de la presentación del performance físico deportivo que vayas a presentar. Es decir, en cristiano, ponte a calentar para que no hagas el ridículo. Bien, bien, perfecto. Entonces, dejando de lado entonces la frecuencia cardíaca y sus que veres, hablemos de el volumen, la cantidad de sangre que va a arrojar las cavidades cardíacas latido con latido. Y ahí viene la importancia de la eyección.
La cuarta fase del ciclo cardíaco, por supuesto. Recordarás de la clase pasada que dijimos que tras cada eyección, tras cada latido, el ventrículo izquierdo aportará al cuerpo 70 mililitros de sangre promedio, que eso transpolado a porcentaje sería el 60%. ¿Te acuerdas que los ventrículos, el ventrículo izquierdo principalmente, su lleno total era de 120 mililitros? Sí, 70 mililitros de los que se deshace es el 60% de los 120 que lo llenaban en su totalidad. Por eso la fracción de eyección latido a latido es del 60% del contenido ventricular izquierdo. Ahora, el volumen sistólico o la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo bombeará latido a latido depende de tres conceptos muy importantes. Atención aquí porque es pregunta de exámenes parciales y finales. La precarga. Les presento la precarga, chavalos. ¿Qué es la precarga? La precarga básicamente se refiere al retorno venoso, la cantidad de sangre que las venas del cuerpo regresarán al corazón. Esa cantidad de sangre va a pasar a las cavidades cardíacas y este tiene que movilizar. Acuérdate que mencionamos que, en promedio, para el ventrículo izquierdo, 120 mililitros es el volumen telediastólico. Al final de su etapa de llenado, al final de su etapa de relajación diástole, en promedio tiene 120 mililitros que expulsar, que arrojar, de los cuales solamente 70 van a ser eyectados. Bien, entonces ese retorno venoso va a generar la tensión en la cavidad cardíaca y el mecanismo de Frank Starling se va a encargar de, si es poquito, una contracción leve, si es mucho y lo estira, una contracción fuerte. Entonces, la precarga está determinada por cuánta cantidad de sangre las venas regresarían al corazón y este tiene la obligación de movilizarlo. Ajá, principio básico de la hemodinamia. Bien, ok. Otro punto del que depende el volumen sistólico es la contractilidad, el inotropismo, la cuarta propiedad fisiológica del corazón según acabamos de ver. Y acuérdate el principio siempre, a mayor volumen, mayor contractibilidad. Punto. Bien. Y finalmente, el último concepto del que depende el volumen de cada latido, del volumen sistólico, es la poscarga. ¿Qué es la poscarga? La poscarga es la fuerza de resistencia con la que se va a topar el corazón cada que quiera expulsar sangre, tanto a la circulación menor o pulmonar como a la circulación mayor o sistémica. Como siempre, tomamos en cuenta la capacidad del ventrículo izquierdo y su relación con la gran arteria aorta. Acuérdate que habíamos mencionado que la gran arteria aorta tiene una fuerza, una tensión, una resistencia denominada resistencia vascular periférica. Es la fuerza con la que la gran arteria aorta y en general el sistema vascular arterial van a resistir el golpe de la eyección del flujo que viene del ventrículo izquierdo. Entonces, la gran arteria aorta, al igual que todas las arterias, mantienen una fuerza, una presión, una potencia que normalmente en reposo es de 80 milímetros de mercurio. Esa es la fuerza con la que normalmente siempre están resistiendo el flujo y el avance de sangre en su interior. Y tiene un máximo que es 120. Superas los 120 de esa resistencia y ya corres riesgo de que las mangueras se te dañen. Punto muy importante que mencionamos para cuando veamos el tema de hipertensión. Bien, entonces el corazón y su fuerza tienen que bombear sangre a través de una manguera que ya está a medio apretar a 80 milímetros de mercurio. Sí, pero también tiene que vencer la resistencia de su tapa, la válvula aórtica. También con el paso del tiempo se pueden llenar estas arterias de placas de grasa, placas de ateroma, una condición llamada aterosclerosis, aumentando la resistencia, como si fuera una manguera y tú le presionas con el dedo. El corazón tendrá que hacer más esfuerzo para vaciar y hacer correr sangre a través de esa manguera. O también, como las arterias tienen paredes musculares, estas pueden sufrir una contracción, disminuyendo el calibre de la manguera arterial, aumentando su fuerza, su resistencia y obligando al corazón a bombear con muchísimo más potencia para poder hacer que la sangre pueda seguir fluyendo hacia todo el cuerpo. Precisamente esta condición de resistencia vascular periférica es un concepto muy importante en cuanto a la presión arterial se refiere, que es una de las clases que vamos a hacer más adelante. La presión arterial entonces, la que se mide con un baumanómetro en el bracito del paciente, se refiere precisamente a qué tanta resistencia
resistencia están haciendo las mangueras y depende de esta resistencia es cuánta fuerza va a tener que aplicar el corazón para hacer fluir la sangre. Lo normal, la fisiología nos dicta que la fuerza, la potencia es máximo 120 milímetros de mercurio y en estado normal 80 milímetros de mercurio. Quiere decir entonces que si en algún punto tienes un paciente cuya primera cifra está alterada, el problema es del corazón. Por ejemplo, en el contexto de la hipertensión, tú puedes decir, tengo un paciente con una presión de 140 sobre 80. ¿140? Sí. Oye, pero el 120 es la resistencia máxima que puede resistir la aorta al golpe del flujo del corazón sin quedar dañado. Ah, pues este la tiene 140. Entonces ahí el corazón es el que está bombeando con extrema fuerza y en el concepto, en el mundo de la farmacología, ya sabrías a quién calmar. Utilizaríamos medicamentos antihipertensivos que vayan para disminuir la potencia, la fuerza del corazón y así modificar la primera cifra. Conocida también como presión arterial sistólica, o sea, la fuerza de las mangueras arteriales para resistir cada sístole, para resistir cada eyección, para resistir cada contracción del ventrículo. Y la segunda cifra, los 80 milímetros de mercurio, es la resistencia básica de la manguera arterial cuando no está recibiendo el embiste del chorro de sangre del ventrículo. Es decir, en situación normal, todas las mangueras arteriales tienen que tener un apretón de 80 milímetros de mercurio sí o sí, conocida también como la presión arterial diastólica. Quiere decir que si tú tienes una persona con hipertensión cuya segunda cifra es la que está elevada, entonces tienes que dar un medicamento no para apaciguar el corazón, sino para relajar a las mangueras arteriales. Punto muy importante de los temas de antihipertensivos en las clases de farma. Y por supuesto, los libros de fisiología nos dice, por lo tanto, la presión arterial, es decir, la fuerza de las arterias, la tensión de esas mangueras, es igual a cuánto gasto cardíaco arroja el corazón, cuánta cantidad de sangre, por la resistencia vascular periférica, es decir, cuánta cantidad de sangre arroja el corazón y qué tan apretadas están las arterias en ese momento. Sencillo, ¿verdad? Y finalmente, la quinta propiedad fisiológica del corazón, el lusitropismo, es decir, la capacidad de relajación, la capacidad de la repolarización, la capacidad de sus células musculares de volver al estado de negatividad en el interior de sus membranas. Por supuesto, para permitir el periodo de diástole y el llenado de su cavidad respectivamente, tanto auricular como ventricular. ¿Cómo la ves? Sencillo, ¿eh? Bien, muchas gracias por tu gentil atención. Dudas, quejas, sugerencias, malas caras, mándamela a la cuenta de inbox de ese Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Pásenlo bien. Buen día. Bye bye.